Bueno, continuamos conversando con el economista Leonardo Buniac, hablando del tema del salario. Fíjate, entonces, ahí está el problema. ¿De dónde sale el dinero con el cual se financia un aumento de salario del sector público? ¿Y qué se puede comprar? ¿Cómo atender la sobredemanda que se puede generar con un aumento salarial? Sí, Es decir, donde quedamos ahorita. Vino PDVSA entonces, hizo un pago a proveedores, que es donde Banco Central de Venezuela activó la maquinita, se monetizó ese pago y se fueron a buscar e dólares. inmediatamente el bolívar, en el cual no hay confianza, fue a perseguir a todo lo que se remunere con la inflación o se remunere con el dólar. El tipo de cambio paralelo se fue. Bienes y dólares. Se fue. Y divisa, pues. Lo que se remunere con la inflación o se remunere con moneda dura. Se fue el tipo de cambio a 25.000, se quedó el mercado seco porque el encaje legal sigue estando allí, no hubo más pago, hubo gente que se quedó sin cobrar y resulta que nuevamente el tipo de cambio bajó. Y por cierto, bajó por debajo del dólar oficial. Pero ya lo que tú dijiste una vez que nunca se me olvida, no es que el tipo de cambio baja, es que se agacha. Es que se agacha. Ajá. Claro, lo que hizo fue agacharse solamente porque obviamente necesitan expectativas inflacionarias, él va a regresar. Vamos ahora con el salario. ¿Con qué se va a financiar entonces este pago, este aumento? Obviamente la expectativa es que el Banco Central nuevamente va a acudir al expediente de financiar el pago de cuidado. Y recordemos que el último trimestre del año, por razones puramente estacionales, es el más expansivo en términos de liquidez y de inflación, porque vienen las liquidaciones, bonificaciones, aguinaldos, todo aquello. En otras palabras, más temprano que tarde te vas a ver obligado a hacer una nueva revisión salarial o una ampliación del cono monetario o una reconversión monetaria. Al final, el problema de fondo sigue siendo la hiperinflación. Y viene el tema importante, por eso que te decía que me fue muy antipático y muy odioso ver al diputado chateando por un Twitter diciendo este es el aumento salarial, cuando yo esperaba al presidente de la República o esperaba al ministro de Finanzas anunciándole al país que este es el aumento salarial, que por cierto considero insuficiente, no compra nada. Recordemos que la canasta alimentaria, Vladimir, está ahorita cercana por encima de los 3 millones de bolívares soberanos. Es decir, eso no te alcanza para absolutamente nada. Son apenas $15. Pero el propio Francisco Torrealba decía hoy, en una entrevista, yo lo venía escuchando en la radio, decía, bueno, pero no me vas a decir que eso es mejor al aumento, al salario que estaba antes. En términos concretos, eso es verdad. Mejor tener 300.000 que tener... Pero te cuento la mitad, algo. pero... Si yo fuera malintencionado, te diría... Pero el tema está en las consecuencias. ¿Cuánto dura ese aumento? ¿No? Pero te cuento algo, exactamente. Yo creo que esto es equivalente a un consejo médico donde hay que anunciar que Vladimir está muy enfermo. Y que está enfermo de manera terminal. Y la pregunta es de los médicos, ¿quién se lo va a decir? Bueno, yo creo que pasó algo similar. Yo creo que al presidente le dio vergüenza anunciar ese aumento ayer. Porque es realmente insuficiente el aumento. O sea, no te paga absolutamente nada. El cartón de huevo cuesta 80.000, el kilo de queso cuesta 70. Hagamos lo que dicen los economistas, un plan económico del consumidor, el conjunto de decisiones económicas para poder adquirir bienes y servicios. Cuando haces el plan económico, con los 300.000 te das cuenta que no te alcanza para el problema es que si tú gobiernas para la coyuntura, tomas medidas para la coyuntura, entonces te vas a medidas como esta, pero habría que tomar quizás un conjunto de medidas que pudieran traducirse en lo que llaman un paquetazo, y a lo mejor el temor de que ocurra algo como en Ecuador hace que se frene la toma de decisiones. Entonces, te digo yo. Así es, que al final del todo, Vladimir, lo que aquí debería haber es una decisión colegiada. ¿Por qué usted no invita al sector empresarial? ¿Por qué no invita a los trabajadores? ¿Por qué no invita a los técnicos? Yo estaría interesado en asistir a una reunión técnica con el gobierno para decirle, mire, ya va, no lo hagan de esta manera. ¿Cómo lo habrías hecho tú, el aumento? ¿Qué habrías hecho aparte del aumento? ¿Qué otra cosa habrías hecho? Bueno, primero políticamente, el discurso político es muy importante. Tú tienes que darle credibilidad, porque uno de los problemas que tenemos serio en Venezuela es la falta de credibilidad en la política económica. No hay consistencia, no hay coherencia, hay una suerte de anarquía en el manejo de la cosa pública y de la materia económica en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo primero? Yo creo que el discurso es muy importante. Cuando el presidente anunció la reconversión monetaria, yo dije, bueno, entonces, ¿cómo es esto? Y reconocemos que hemos hecho emisión inorgánica de dinero por culpa de las sanciones, por culpa del imperio, todo aquello, pero hemos estado emitiendo dinero inorgánico, tenemos un importante déficit fiscal, vamos a avanzar hacia un déficit fiscal cero. Y dije, un momentico, que hay que esperar. Porque aquí esto me suena, aquí hay una suerte de rectificación en materia económica. Eso te da credibilidad. Más tarde anunció el decreto del bono de 600 bolívares y yo dije, no, ya se echó a perder esto. Pero la realidad es como yo lo hubiese hecho. Uno, yo anuncio un aumento salarial quizás más alto.
quizás más importante, y sobre todo porque tengo aquí al lado al presidente de Fede Cámara, tengo aquí al lado a los sindicatos, donde de manera colegiada hemos decidido aumentar el precio, para aumentar los salarios de esta manera, y así me evito crisis de gobernabilidad. Pero lo más interesante es que yo anuncio paralelamente que vamos a comenzar a devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela para que deje de emitir dinero inorgánico, para que deje de monetizar la gestión deficitaria del gobierno central y de todo el sector público consolidado. Como parte de la necesidad de controlar el gasto público. Pero además digo que estamos interesados en continuar en la mesa de negociación, en Noruega, en Barbados, donde tú quieras, porque la idea es avanzar hacia una apertura a los mercados internacionales, porque este país requiere urgentemente mercado de capitales, requiere financiamiento internacional, abrir el mercado de deuda y requerimos asistencia técnica de los organismos multilaterales, no del Fondo Monetario, porque es diabólico, pero sí la Corporación Andina de Fomento, sí el Banco Mundial, sí el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, tú tienes posibilidades enormes de darle una solución a esto. Y lo más importante, decirle al país, este anuncio, ¿verdad?, está enmarcado en un programa económico que incluye un plan de estabilización para generar una suerte de estabilización de precios, pero además estamos sentando las bases estructurales para el crecimiento económico no inflacionario de largo plazo, porque vamos a hacer reformas estructurales. Solamente el discurso es extremadamente importante. Ayer fue delegado a un diputado de la Asamblea Constituyente. Eso es lo triste de esta discusión. El tema está en si el gobierno tiene capacidad de dar esos virajes, si tiene capacidad, por ejemplo, de ir a los organismos internacionales a pedir financiamiento, si tiene capacidad de convocar al sector privado venezolano o a los trabajadores, y lo otro es que si tiene la voluntad. Ese es el tema, porque es como un crédito bancario. El crédito bancario se repaga de dos maneras, según la capacidad del cliente para pagar y según su disposición para pagar. ¿Tiene el gobierno capacidad para avanzar a un cambio? Pero lo más importante, ¿tiene la disposición para hacerlo? Yo tengo enormes dudas. Por eso es que al final de la película, esta discusión técnica que tenemos ahorita queda completamente subordinada, Vladimir, al discurso político, a decisiones políticas. En todo caso, el aumento salarial era importante, había que hacerlo. Había que hacerlo. Ayer me entrevistaba a Maripili y peleaba conmigo por la radio, porque los economistas están en contra de los aumentos salariales. Y yo le decía, no estamos en contra. Lo que nos preocupa. No le preguntaste por el precio del pollo, porque Chávez le preguntó una vez por el precio del pollo. ¿Cuánto cuesta el pollo ahora y cuánto costaba cuando Chávez le preguntó? Se puso bravísima conmigo y yo intentaba explicarle a Maripili, no pelees conmigo, básicamente porque te estoy diciendo que ciertamente estoy de acuerdo con el aumento salarial. Es justo el aumento salarial, por cierto, además insuficiente. Lo que me preocupa es cuánto tiempo va a durar el aumento salarial. ¿Cuánto tiempo va a durar la reconversión monetaria sin que hagamos una ampliación del cono monetario? Hablando de cono monetario, al regreso... Primero. Primero es este. Al regreso vamos a hablar de esto. Por favor, la cámara. Ajá, aquí está. Un billete de 500 bolívares que tiene una data... Bueno, este es del año 1952. Este billete de 500. Por aquí hay otro del año 1971, aquí está, ¿verdad? Aquí está otro del año 1998, la orquídea, la famosa orquídea. Vamos a hablar de esto y de otros billetes que vinieron sucesivamente. Vamos a hablar de, no vamos a jugar Monopoly, vamos a hablar de poder de compra. Del poder de compra de estos billetes. Ya regresamos con Leonardo Buniac. Buniac a la una.